Shalom, mis queridos y amados hermanos. En el nombre de nuestro Señor Jesús, le doy la bienvenida al culto de miércoles de hoy. Como siempre, Dios es fiel, nos has convocado a una comunión de amor, a una comunión de paz y de alegría. Por eso, con un corazón agradecido, de entrega, de gozo, entreguemos este culto a nuestro Señor Dios como Él lo merece. Así que comenzamos con una oración, el culto de miércoles de hoy. Oremos. Dios Padre, te damos las gracias en esta noche por permitir rendirte este culto como vos lo mereces. También te pido gracias, Dios, por permitir entregarte este culto. Padre, estamos en situaciones difíciles, en situaciones que no sabemos cómo llevar adelante. Padre, te pido que nos estés guiando, que el Espíritu Santo nos esté guiando en todo momento, en toda situación, para poder salir adelante con los problemas, con las circunstancias, con los problemas que tenemos cada uno de nosotros. También te pido por la salud de nuestros hermanos, que nos estés cuidando, que nos estés protegiendo. Si estamos enfermos, si padecemos de alguna enfermedad, con tu mano curadora te pido que nos estés curando, que nos estés sanando para poder levantarnos nuevamente con agradecimiento, ir hacia vos. Padre, también te pido que en este momento que nos estés cuidando, que nos estés guiando para poder empezar bien y terminar bien este culto. Gracias. Te oramos todo esto en nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a adorar, alabar a nuestro Dios como Él lo merece. Sabes que te amo, sabes que yo quiero conocerte más, mucho más que antes. Mis palabras son reales y no las invento, vivo para ti, yo me dedico a ti, sí. Rey de majestad, tengo un deseo, estar contigo, mi Señor, estar contigo, mi Señor. A ti. Sabes que te amo, sabes que yo quiero conocerte más, mucho más que antes. Mis palabras son reales y no las invento, vivo para ti, yo me dedico a ti, sí. Rey de majestad, tengo un deseo, estar
alabanzas a ti, a ti. Cristo eres el Salvador de mi ser. Cristo eres el Salvador. Y por siempre y siempre daré alabanzas a ti. Cristo eres el Salvador de mi ser. Cristo eres el Salvador de mi ser. Cristo eres el Salvador. Y por siempre y siempre daré alabanzas a ti. Cristo eres el Salvador de mi ser. Cristo eres el Salvador de mi ser. Cristo eres el Salvador. Y por siempre y siempre daré alabanzas a ti. Cristo eres el Salvador de mi ser. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Hoy vamos a ver la palabra. Hoy vamos a leer Lucas, capítulo 1, versículo 31 al 33. Lucas 1, 31 al 33. Leamos todos juntos. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Amén. Cuando pensamos en Jesús, lo primero que se nos viene en la mente a muchos es la imagen de la cruz. Y naturalmente, esto tiene sentido y nos sentimos muchas veces apenados y agradecidos con Jesús por este acto de la cruz. A veces sentimos pena por Jesús cuando vemos el terrible sufrimiento que tuvo que sufrir. Esta es las muchas ocasiones en que nosotros solemos pensar, o lo que se nos viene en la mente, la primera imagen de Jesús. Estas imágenes de Jesús están bien porque se basan en la Biblia. Los evangelios describen lo que Jesús vivió, lo que tuvo que vivir, las brutales golpizas por las partes de los soldados romanos, la ridiculización de los israelitas, los juicios ilegales, falsos, de los fariseos y Pilato, y el derramamiento de sangre en la cruz. Por lo tanto, quizás sea natural sentir pena, tristeza y lástima al pensar en Jesús. Pero si pensamos bien, los sufrimientos y la muerte de Jesús en realidad no son las primeras imágenes o las primeras introducciones de Jesús, sino son las últimas, las imágenes de su final, de su vida. Entonces, ¿cuál es la primera imagen de Jesús que tenemos que recordar o ver en realidad? Para comprender correctamente debemos remontar al principio de cada evangelio, ver cómo los escritores de los 4 evangelios presentan a Jesús. La presentación de Jesús es tan importante como su final, porque cuando sabemos quién es Jesús, en realidad, la introducción de Jesús, podemos comprender bien el significado de la imagen final, es decir, la muerte de Jesús. Primero veamos Mateo, cómo presenta a Jesús. Mateo 1.1 dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. El Evangelio de Mateo comienza revelando a la familia de Jesús. Si leemos todo el capítulo 1, es la genealogía de Jesús. En la sociedad oriental,
concede una gran importancia a la familia. Por eso, muchas veces al felicitar a un niño, se dice que es el orgullo de la familia, y al criticar a un niño, se dice que es una vergüenza para la familia. Así era también, es la nación de Israel. Por lo tanto, es muy importante de qué familia haya nacido Jesús. David estableció el reinado más poderoso en la historia de Israel. Expandió sus territorios, evitó las agresiones de los países vecinos y logró la paz. David es el estandarte de todos los reyes de Israel y él se dice que es el rey de los reyes. Así que el pueblo de Israel creyó que un rey como David vendría de nuevo para restaurar a Israel. Mateo presenta a Jesús como el hijo de David, el hijo de un rey. Esto significa que Jesús vino a esta tierra como rey. Mateo está proclamando acá el reinado de Jesús a través de la genealogía de Jesús. Y segundo, Marcos presenta a Jesús en Marcos 1:1, dice así: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Dios es la persona más alta, grande y santa que creó el mundo entero, el universo. Gobierna el universo y controla nuestra vida. Su majestad, sabiduría, poder, justicia, bondad y verdad son infinitos e inmutables. Marcos, podemos ver que está presentando a Jesús como el Hijo de Dios, como Dios. Y si vemos también en Juan, presenta a Jesús en Juan 1 al 3, que dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Cuando Dios creó los cielos y la tierra, al principio, no había nada ni nadie más que Dios. Por tanto, Jesús, que estaba con Dios en el principio, es el Dios trino. De esta manera, Juan está proclamando a Jesús como Dios. Y por último, Lucas también presenta a Jesús como Hijo de Dios y a su vez Rey. Los versículos que leímos hoy, Lucas 1, 31 al 33, dice así: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Podemos ver que Lucas está resumiendo las tres introducciones de los tres evangelios. Lucas declara a Jesús que es el Hijo de Dios Altísimo, el que gobernará sobre el pueblo del reino de Dios como Rey. No solo en los pasajes que vimos recién, en los 4 evangelios, en mucha parte del Nuevo Testamento habla y confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, es Dios y Rey. Hasta Pilato, que no era judío, reconoció a Jesús como Rey, al mandar que colocaran en la cruz una placa en hebreo, en romano y en griego que decía: Jesús de Nazaret, Rey de los judíos, para que todo lo que viera entendiera que Jesús era Rey, el que está crucificando era Rey. Pero los israelitas, disgustados, van a Pilato a protestar. Le decían: no escribas Rey de los judíos, sino el que dice a sí mismo Rey de los judíos,
el que autoproclama rey de los judíos. Porque el significado era diferente, es diferente. Una placa que dice rey de los judíos revela quién es la persona crucificada. Y una placa que dice autoproclamado rey de los judíos es el nombre del crimen que cometió la persona crucificada. Pilato sabía esto, los judíos lo sabían también. Pero Pilato crucificó a Jesús a pesar de que él sabía que era el rey de los judíos. Como tal, la Biblia proclama a Jesús como Dios y Rey. Debemos recordar que Jesús vino a la tierra como Rey. Además, no debemos olvidar que el Rey, Jesús, murió en la cruz por nosotros, para salvarnos de nuestro pecado. Este hecho es tan importante que si no tenemos a Jesús como nuestro Rey, nuestra fe va a ser sacudida. Debemos servir y obedecer a Jesús, al Rey de Reyes, a este Rey que murió en la cruz por nuestros pecados, que todavía intercede por nosotros a la diestra de Dios y que envió al Espíritu Santo a nuestros corazones para guiarnos. Mis queridos hermanos, ¿reconocen a Jesús como Rey? ¿Aceptan a Jesús como mi Rey? Mis queridos hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesús, los bendigo y les pido que restauremos el sentido de la salvación que Jesús nos dio, obedeciendo la palabra y disfrutando la gracia de amar a Dios y al prójimo. Porque el regalo más grande y apreciado que Dios nos dio es Jesús, el Rey de los Reyes. Aceptemos a Jesús como mi Rey. Oremos. Dios Padre, te damos las gracias por permitir compartir tu palabra. Padre, te damos las gracias por darnos este regalo tan grande, tan apreciado, que es Jesús, nuestro Rey. Padre, ayúdanos a poder aceptar a Jesús como mi Rey, de poder obedecer la palabra de este Rey y de poder servirle con todo nuestro corazón. Padre, ayúdanos a poder aceptar el gobierno de este Rey, de este Jesús, que fue un regalo tuyo por nosotros. Padre, te damos las gracias una vez más, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Vamos a adorar a nuestro Dios con una alabanza. Y en la oscuridad estaba toda la humanidad, hasta que desde los cielos nos viniste a rescatar. A través de una virgen elegiste tu nacer, y del trono descendiste a un pesebre siendo rey. Rey de
revelar tu reino y alcanzar al pecador. A la cruz no te negaste para darnos salvación. Aún en tu sufrimiento tú veías más allá. No pensaste en el precio, te entregaste en mi lugar. Gloria al Padre, nuestro Dios. Gloria al Hijo, el Salvador. Gloria al Santo Espíritu. Rey de reyes, nadie hay como tú. Al tercer amanecer, todo el cielo resonó, pues la muerte para siempre el Cordero conquistó. Y la tumba se abrió y vacía ahora está. Todas las generaciones esperanza encontrarán. Y la iglesia comenzó, por su espíritu nació. Buenas nuevas por los siglos, para toda la creación. Por su sangre y por su nombre, libres somos por la fe. Jesucristo ha vencido, nos resucitó con él. Oh, oh, oh. Gloria al Padre, nuestro Dios. Gloria al Hijo, el Salvador. Gloria al Santo Espíritu. Rey de reyes, nadie hay como tú. Rey de reyes, nadie hay como tú. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a culminar el culto con la oración que nos enseñó nuestro Señor Jesús. Oremos. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén.